Hola, muy buenas tardes. Gracias, doctor, por la presentación. Gracias por la invitación al curso. Hoy día voy a tratar de transmitirles sobre tratamientos para la conjuntivitis alérgica que van más allá del tratamiento tópico que hasta ahora ha sido tan efectivo, eso sí. Algunas definiciones: la alergia ocular se define como este fenómeno de hipersensibilidad en la superficie anterior del ojo. Afecta, según distintos estudios, un porcentaje importante de la población. Estudios dicen entre un 20 y un 40% de la población. Y es una prevalencia al igual que otras patologías alérgicas que está en aumento. Tiene un alto impacto en la calidad de vida. Estudios hechos en rinoconjuntivitis alérgica han determinado que los síntomas oculares, tanto el prurito como el ojo rojo, son los segundos que afectan más la calidad de vida de estos pacientes. Y tiene un alto costo sanitario. En Estados Unidos se han hecho estudios evaluando el gasto solo en prescripciones para manejo de la conjuntivitis alérgica, se ha estimado en $2 billones al año. Sin embargo, solo un porcentaje de los pacientes consultan por sus molestias oculares y peor aún, cuando consultan existe un subdiagnóstico y muchas veces un subtratamiento. Dentro de la clasificación de la conjuntivitis alérgica, la más prevalente es la conjuntivitis alérgica, tanto la estacional como la persistente, así que es a esa a la que me voy a referir durante la charla. Y se define como estacional o persistente dependiendo de la duración de los síntomas, y esto está dado básicamente por el tiempo de exposición a los alergenos. Es una patología que es clásicamente mediada por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, o sea, este mecanismo en el cual hay una activación de los linfocitos desde las células dendríticas que captaron los alergenos y deriva a estos linfocitos en un perfil que llamamos TH2, y estos linfocitos son capaces de estimular los linfocitos B que producen IgE específicas contra estos alergenos. Estas IgE específicas ceban a los mastocitos y a los basófilos que están en la conjuntiva, y en un segundo encuentro con el alergeno, los mastocitos liberan sus gránulos preformados, que tienen principalmente histamina, triptasa, leucotrieno, y además citoquinas que en un estado más tardío van a hacer que haya una infiltración celular de la conjuntiva, principalmente por eosinófilos. Es importante, y yo creo que este quizás es el mensaje que más me interesa que llegue, que la patología conjuntival alérgica es parte de una patología alérgica sistémica. Entonces es la manifestación local de una atopia, en el fondo, esta condición a tener reacciones de hipersensibilidad tipo 1. El 95% de los pacientes con conjuntivitis alérgica tienen asociada una rinitis alérgica, y de estos un 20% tienen asma. De los pacientes asmáticos, el 80% va a tener una rinoconjuntivitis alérgica. Y además se han establecido asociaciones con otras patologías alérgicas del perfil TH2, como son el eczema, la dermatitis atópica, alergias alimentarias y la esofagitis eosinofílica. Por lo tanto, estos pacientes requieren una mirada mucho más integral de su enfermedad alérgica. ¿Por qué está dada esta asociación entre rinitis alérgica y conjuntivitis alérgica? Porque obviamente la conjuntiva es el símil a la mucosa nasal en cuanto a que las dos están expuestos a los mismos alergenos. Existe una relación anatómica, está el reflejo nasocular, y además, cada vez que hay un fenómeno de inflamación TH2 en algún sistema, se produce un ambiente TH2 que se llama, en el fondo, se favorece una respuesta inflamatoria TH2 a nivel sistémico. No voy a entrar mucho en detalles, pero el diagnóstico, obviamente, la historia clínica con los síntomas y signos que ustedes conocen, la evaluación integral del paciente, evaluando estas otras patologías alérgicas que pueda tener, obviamente el examen oftalmológico fundamental, y certificar que hay un alergeno que coincida con la clínica del paciente, ¿ya? Para eso, y otro mensaje que quiero transmitir, la herramienta más costo efectiva y buena, bonita y barata es el prick test. Sigue siendo el prick test
el examen, el gol estándar para poder diagnosticar alergias a aeroalergenos. Salvo algunas excepciones en las que no podemos hacer el examen, usamos otras técnicas, pero ténganle fe al prick test. Con respecto al tratamiento, las guías han determinado que los primeros peldaños obviamente son las medidas generales, las medidas de evitación dentro de lo posible de los alergenos y los tratamientos tópicos sin duda son el primer pilar y son altamente efectivos. Pero a veces nos vamos a quedar un poco cortos y entendiendo este concepto también de que es una patología más sistémica, probablemente hay más cosas que podríamos ofrecerles a estos pacientes. Entonces, terapia sistémica. Les voy a mencionar sobre los antihistamínicos sistémicos, principalmente los de segunda generación. Son fármacos que son altamente efectivos en manejo de la patología atópica. Siempre preferimos los de segunda generación porque no cruzan o cruzan menos la barrera hematoencefálica, por lo tanto no tienen los efectos de sedación y tienen menos efectos anticolinérgicos, por lo tanto menos ojo seco, que sabemos que es una asociación importante en la conjuntivitis alérgica y que puede exacerbar bastante los síntomas. El efecto principal que tienen los antihistamínicos es sobre el prurito y el eritema. Sin embargo, si uno piensa para efectos del ojo propiamente tal, los antihistamínicos tópicos son altamente efectivos, más rápidos probablemente que los antihistamínicos sistémicos. Entonces, si solo estoy pensando en el ojo, probablemente con los antihistamínicos, sobre todo los de acción dual, es preferible sobre los antihistamínicos sistémicos. Y por otro lado, si estoy pensando en una rinoconjuntivitis alérgica y quiero usar un medicamento que pudiese ayudarme como con las dos patologías, los corticoides los corticoides tópicos nasales tienen alto impacto, tanto obviamente en la rinitis como en la conjuntivitis alérgica. Los corticoides nasales son el pilar fundamental en la rinitis alérgica y varios estudios han demostrado el impacto que tienen sobre los síntomas oculares en la conjuntivitis alérgica asociada, probablemente por reducción en el reflejo nasoocular. Y algo que siempre a nosotros nos da un poquito de temor o que uno pudiera tener en consideración el riesgo de glaucoma, la verdad es que los trabajos han sido bastante contundentes en demostrar que sobre todo con aquellos corticoides de baja absorción sistémica, como la fluticasona y la mometasona, la variación de la presión intraocular es poquita y en general no sobrepasa la normalidad. Ahora, lo que más les quiero contar es sobre la inmunoterapia, ¿ya? La inmunoterapia alergeno específica es un procedimiento alergológico en el cual es un tratamiento de las alergias que consiste en administrar en forma periódica y constante el o los alergenos que yo he demostrado por un examen, que hay sensibilización y que son relevantes clínicamente para ese paciente. Y lo que yo busco con este procedimiento es en el largo plazo reeducar al sistema inmune y que ese paciente vuelva a tener una respuesta de tolerancia a ese alergeno, ¿ya? Por lo tanto, es el único tratamiento que tenemos a la fecha que es curativo de alergias. Para que sea efectivo, como les decía, es importante certificar el impacto clínico de ese alergeno que encontramos positivo en el prick test y la correcta elección de extractos. Mucho tiempo la inmunoterapia estuvo un poco desprestigiada y tuvo que ver con el uso de extractos que no estaban estandarizados. Pero en la actualidad, acá en Chile al menos, contamos con bastante buenos extractos. Consta de dos fases, a grandes rasgos, contarle un poco. Tiene una fase que es de inicio, en la cual nosotros llegamos a la dosis target de cantidad de proteínas que queremos administrar, y una fase de mantención, que habitualmente dura entre 3 a 5 años para lograr este efecto de reeducar al sistema inmune. Y en Chile tenemos dos vías de administración, la subcutánea, que es una vez al mes, una administración subcutánea, se hace en un recinto hospitalario,
tiene un poquito más de riesgo de reacciones sistémicas, pero nos aseguramos adherencia. Y la vía sublingual, que puede ser a diario o 3 veces por semana, lo hace el paciente en su casa, es realmente bien efectiva. Y el único problema que uno pudiera decir es, bueno, ¿cómo vigilo bien la adherencia? Que es como el problema que ha demostrado. Y alergenos que usamos, pólenes, ácaros, epitelio animales, hongo y menóptero, abeja, avispa. ¿Cuáles son los mecanismos de inmunoterapia? Me encantaría poder explicar en largo esto, pero sí, en forma sencilla, tiene una fase inicial que es como de desensibilización, en la cual los mastocitos, que son las células efectoras, dejan de reaccionar momentáneamente al menos al alergeno, y una fase más tardía que es esto de la reeducación del sistema inmune y en la cual se generan linfocitos T reguladores que evitan que el sistema inmune reaccione contra ese alergeno específico contra el que yo estoy haciendo inmunoterapia. Las guías ARIA, que son las guías de rinoconjuntivitis, establecen que dentro del tratamiento de la rinoconjuntivitis, cuando tenemos un alergeno certificado y no ha habido respuesta inicial, deberíamos ofrecer inmunoterapia. Este es el primer paper publicado sobre inmunoterapia, que fue en 1911, y lo quise mostrar porque la forma que tuvieron ellos de demostrar efectividad de la inmunoterapia fue porque el umbral de reacción en la provocación conjuntival aumentó. La efectividad de la inmunoterapia ha sido demostrada en un montón de metaanálisis y revisiones sistemáticas. Mejora la calidad de vida de los pacientes con respecto a la conjuntivitis alérgica, es efectiva en controlar los síntomas, tiene efectividad en disminuir el requerimiento de los fármacos y, lo más importante, como es un tratamiento curativo, una vez terminado, el paciente mantiene control de síntomas. No voy a entrar mucho en detalle por razones de tiempo, pero hay una serie de revisiones sistemáticas en las cuales, ya sea como endpoint primario o secundario, han evaluado el efecto de la inmunoterapia sobre los síntomas conjuntivales, y la verdad es que todos han llegado a la conclusión de que efectivamente la inmunoterapia alergeno específica tiene impacto sobre los síntomas de la conjuntivitis alérgica. Este es un trabajo que es súper, lo encontré interesante, es prospectivo, en los cuales pacientes con rinoconjuntivitis alérgica por ácaros los randomizaron en ciclosporina tópica y en inmunoterapia. Y lo que se ve en el largo plazo es que la respuesta es bastante similar. Entonces, si uno piensa en esto de un tratamiento sintomático versus un tratamiento curativo, es importante que le demos vuelta a lo mejor que sería una buena alternativa pensar en la inmunoterapia, entendiendo que en el largo plazo la respuesta es bastante similar, al menos para control de síntomas, y la inmunoterapia tiene las otras ventajas. Estas son un position paper de la EACI, que es la Sociedad Europea de Alergia, hecha entre oftalmólogos e inmunólogos, en los cuales hicieron una revisión sistemática de la literatura y en base a eso recomendaciones con respecto a inmunoterapia en conjuntivitis alérgica. ¿Qué es lo que dicen? Que obviamente la inmunoterapia debería ser considerada en falla al tratamiento de primera línea, que hay que certificar un mecanismo IgE, y que es efectiva sobre todo en la inmunoterapia a pastos, pero también ha demostrado ser efectiva en la inmunoterapia a ácaros. Y no hay mucha diferencia entre la inmunoterapia sublingual y la subcutánea. Dos palabras sobre biológicos, probablemente uno de los biológicos que tienen más sustento o más literatura para ser usado en conjuntivitis alérgica, el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la fracción constante de la inmunoglobulina E, un monoclonal bastante seguro y que ha demostrado en pacientes con rinoconjuntivitis alérgica y asma, que el asma es como la indicación del SOLER, del omalizumab, que logra controlar los síntomas de ojo rojo, epífora e inflamación, mejorar la calidad de vida, y hay trabajo promisorio en estas dos variedades, que es la queratoconjuntivitis atópica y la vernal.
En desarrollo hay varias terapias, antagonistas del receptor PAF, omega 3, probióticos, otros biológicos y lo que está bastante en boga cada vez más en alergia, los inhibidores de JAK. Conclusiones, la conjuntivitis alérgica es una patología altamente prevalente. En la gran mayoría de los casos es una manifestación más de una atopia, de una alergia sistémica, requiere un enfoque multidisciplinario. Los síntomas oculares tienen un alto impacto en la calidad de vida y generan costos. Hay un problema de subdiagnóstico y subtratamiento. Los tratamientos tópicos son altamente efectivos en controlar los síntomas, pero la inmunoterapia alergeno específica en pacientes bien seleccionados con buenos extractos es una alternativa segura y que ofrece probablemente una alternativa de curación de esa alergia puntual a los pacientes. Eso, muchas gracias.